Vamos a explicar cómo realizar el montaje de un circuito cualquiera, en este caso un circuito formado por una asociación mixta de resistencias en una placa Uniprint de montaje. Para empezar, es conveniente que todos los puntos donde va a haber elementos estén identificados de forma adecuada. Por ejemplo, aquí tenemos el punto A, punto B, donde se unen R1, R4 y R2, el punto C, donde se unirían R4 con R7 con R5, el punto D, que es una de las partes de entrada al circuito, el punto F, que en él se unen R3 y R2, y algo muy importante, un mismo conductor eléctrico que estamos señalando aquí siempre va a ser el mismo punto eléctrico, de tal forma que aunque este punto no está señalizado, al formar parte de un mismo conductor, sin que haya ningún elemento entre medio de esos dos puntos, pues si esto es F, seguimos la línea del conductor y esto también es F. En este circuito, aunque no aparezca, deberíamos de situar otro punto de unión, puesto que R7 y R6 están unidos mediante este conductor, de tal manera que en alguna de estas zonas debemos de colocar un punto que nos sirva de referencia. Vamos a verlo en la siguiente fotografía. Aquí, en rojo, hemos situado el punto P. En el esquema original no aparece, pero nosotros debemos de ponerlo, puesto que aquí hay una unión de dos componentes que no tienen ninguna referencia. Y aquí ya sí la tenemos. Una placa de montaje Uniprint se caracteriza por estar formada por una serie de taladros en línea, de tal manera que cada una de estas líneas horizontales es siempre el mismo punto eléctrico. El por qué lo vamos a ver a continuación. Si le damos la vuelta, podemos ver que cada línea horizontal de taladros está realizada sobre una misma línea de estaño, una pista de cobre estañado, de tal manera que toda esta línea sería un punto eléctrico. Al haber una separación, aquí tendríamos otro punto eléctrico totalmente distinto y todos estos taladros nos permitirán colocar ahí algún componente. Si contamos el total de líneas, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos eléctricos distintos, con lo cual en este tipo de placa podremos llegar a montar hasta 12, o sea, hasta un circuito que tenga 12 puntos eléctricos como mucho. Si volvemos atrás, esta sería la cara donde vamos a colocar los componentes, es decir, los componentes los vamos a insertar por este lado y por este otro lado será por donde salgan los terminales que posteriormente pasaríamos a soldar, como veremos en un vídeo posterior. A partir de ahí, si analizamos el circuito, podemos empezar donde queramos, pero por ejemplo, vamos a empezar por la R1, de tal manera que vemos que la R1 está situada entre los puntos A y B. Por lo tanto, si vamos a la placa, vamos a tomar una primera línea horizontal de referencia como punto A y una segunda línea de referencia como punto B. De tal manera que esta resistencia, que es marrón, verde, rojo, oro, es decir, una resistencia de un K5, la vamos a situar entre A y B. Observar que la R1 vale 1.5K, por lo tanto es esa la resistencia que hay que colocar. Podemos verla en esta posición o podemos verla en esta otra. De tal manera que las líneas horizontales son las que delimitan cada uno de los puntos eléctricos. No podríamos situar la resistencia A, la resistencia R1. Yo no puedo decir que esto es A y que esto es B, porque en ese caso estaría situando la resistencia en la misma línea horizontal y una misma línea horizontal no puede tener dos letras distintas. Es importante también resaltar que vamos a dejar siempre un espacio
de manera que la resistencia quede doblada de manera adecuada y quede formando líneas rectas y líneas perpendiculares. Si seguimos con el circuito, ya hemos colocado R1, vamos a colocar ahora la resistencia R4, que es una resistencia de 270K, y la vamos a colocar entre los puntos B y C. El punto B ya lo teníamos situado de antes, fijaros que aquí tenemos A y B. Bien, en esta misma línea se encontrará el punto B. Dejamos dos huecos y a partir de ahí colocamos la resistencia que estamos ahora mismo trabajando con ella, que es la R4, la de 270K, entre los puntos B y C. Si tenemos que colocar más resistencias, recordar que esta línea siempre será A, esta B y esta C. Volvemos a verlo ahora en esta vista desde arriba y vamos ahora a seguir con el circuito. Podíamos colocar R2, podíamos colocar cualquier otra, pero en este caso hemos optado por continuar con R5, que es una resistencia de 1K. Fijaros, R5 se encuentra situada entre el punto C y este otro punto, que como hemos mencionado anteriormente, al formar parte de un mismo conductor, si este es el punto F, este también sigue siendo el punto F. Por lo tanto, entre C y F vamos a situar R5. Pues entre C dejamos dos huecos y F situamos esta resistencia de 1K, marrón, negro, rojo, oro. Pues 1000 ohmios, que sería 1K. De tal manera que ya tenemos situadas las resistencias R1, R4 y R5. Si lo vemos en posición vertical, pues tenemos la línea horizontal A, la línea horizontal B, la C y la F. Seguimos analizando el circuito y ahora vamos a colocar, por ejemplo, la R7. La R7 está colocada entre los puntos C y P. Si vamos a colocar esta resistencia, que es una resistencia de 10K entre C, fijaros, esto es C, y en este caso la situación de los puntos, en lugar de ir hacia abajo, podríamos haber puesto en esta línea el punto P, hemos optado por colocar el punto P hacia la otra dirección, de tal manera que entre C, entre la línea horizontal C y la línea P, hemos colocado esta resistencia que es marrón, negro, naranja, oro, es decir, una resistencia de 10K tal y como corresponde al montaje. Si lo vemos ahora en posición vertical, pues lo vamos a ver de esta forma. A continuación, colocaríamos la resistencia R6. La resistencia R6, vamos a volver atrás, la resistencia R6 está entre P y este punto que ya dijimos anteriormente que al estar unido por el cable es F. Entre P y F, pues nos vamos arriba. Como ya habíamos situado antes, toda la línea esta es la línea P, pues la resistencia de 5K6, fijaros, verde, azul, rojo, oro, 5600 ohmios, es decir, 5K6, la situamos entre la línea P y la que ya teníamos anteriormente, que ya estaba fijada, que era la posición F. Si lo vemos desde la parte de arriba en posición vertical, pues vamos a ver de nuevo, esta línea es la A, esta que acabamos de añadir ahora es el punto P, cualquier cosa que vaya al punto P iría en esta línea, la B, que ya la teníamos anteriormente, la C y la F, de tal manera que ahora mismo tenemos situadas la resistencia R1, R4, R5, R7 y R6. Ya tenemos esta y esta. Vamos a situar ahora la resistencia R2 entre B y F. Tanto B como F ya son puntos que hemos fijado con anterioridad, con lo cual será muy fácil. Buscamos la línea B y aquí tenemos el punto. Y buscamos la línea F y aquí tenemos el punto, de tal manera que esta resistencia de 100 ohmios, marrón, negro, marrón, oro, ya sola la vamos a tener que situar entre B y F.
Por último, quedaría colocar la resistencia R3. De todas formas, antes vamos a volver a ver que tenemos ya colocadas 6 resistencias del circuito. Aquí fue muy fácil colocar esta resistencia R2, puesto que esta línea ya era la línea B y esta línea era la línea F. La habíamos situado con anterioridad cuando colocamos esta resistencia y esta. Ya teníamos B y F. Pues seguimos la misma línea horizontal y entre B y F situamos la resistencia de 100 ohmios que hemos denominado R2. Nos quedaría finalmente la resistencia R3 entre F, que ya queda fijado, puesto que lo tenemos con anterioridad, y D, que será un nuevo punto, por lo tanto habrá que escoger una nueva línea horizontal. En esta ocasión, fijaros que la R3, vamos a acercarlo, en la línea F ya la teníamos definida, y en este caso la línea D la hemos colocado en esta otra. Y entre F y esta nueva línea que hemos llamado D, hemos colocado la R3. Podríamos haberla colocado entre este punto y esta línea de aquí, por ejemplo, que tampoco tiene ninguna letra asignada. Por lo tanto, podríamos, en lugar de haber hecho el montaje hacia abajo, pues esta resistencia podría haber quedado mirando, digamos, en dirección hacia arriba, ¿vale? Aquí tenemos una visualización de cómo deben de quedar las resistencias. Observar que estamos dejando una línea de separación entre ellas para que no queden demasiado juntas a la hora de realizar el montaje, teniendo en cuenta que posteriormente vamos a tener que realizar medidas de tensión o medidas de intensidad, y si están demasiado juntas igual nos va a dificultar la colocación de las pinzas. Por último, vamos a comprobar y vamos a revisar que efectivamente todas las resistencias se encuentran situadas y conectadas tal y como aparece en el esquema. Recordar, cada línea horizontal de taladros es o puede ser una única letra. La letra la escogemos nosotros, la que queramos. En este caso, R1 entre A y B. Efectivamente, la R1 la hemos situado entre la línea A y la línea B. R2, por ejemplo, entre B y F. Me voy a la R2 y la hemos situado entre la línea B y la línea que hemos llamado F. La R4 entre B y C. Y efectivamente la R4 está entre B y C. La R5 entre C y F, puesto que ya hemos comentado y hemos repetido muchas veces que este punto, al estar unido mediante el mismo cable a este, tienen el mismo nombre. Por lo tanto, R5 entre C y F. La R7 entre C y la línea P. La R6 entre P y F. Aquí la tenemos, la R6 entre P y F. Y por último la R3, que la hemos situado entre F y D. Pues entre F y la que hemos denominado línea D. De tal manera que así es como quedaría el circuito finalmente. Es relativamente fácil, pero es conveniente recordar que todos los puntos deben de estar definidos mediante una letra. Se podría hacer realmente sin necesidad de colocar referencia. Cuando ya tenemos bastante experiencia lo podemos hacer, pero lo ideal es hacerlo de esta forma. Siempre que haya un punto de unión que no tenga una letra de referencia, hay que situarlo. Y es muy importante también recordar que un mismo conductor eléctrico, aunque tenga distintos puntos de unión con elementos distintos, siempre va a ser la misma letra. Esto es F, esto es F, esto no sería F, puesto que aquí en medio hay una resistencia que nos dice que ya esto no es un conductor, sino que es un elemento. En este caso, esto sí es un conductor. Une este punto con este otro. Esperemos que esta explicación os ayude a la hora de montar los distintos circuitos.